Cada jueves desde la Biblioteca Municipal de Peñaranda nos recomiendan un libro. Hoy está con nosotros, como cada jueves, José Sánchez, a quien saludo. Hola José, ¿qué tal estás? Muy buenas. Hola, buenos días. Y muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Ya tienes entre tus manos el libro que nos recomiendas esta semana. Además, le tienes abierto, así que no he podido ver ni el título. Bueno, está abierto el libro, pero vengo corriendo de comprar el forraje de la plaza, la verdura, para la semana y estoy un poco acelerado. Sí. Bueno, pues una manera, yo creo que también de tranquilizarnos, yo por la noche sé lo que hago, es leer. Entonces es una manera de decir, mira, desconecto del día a día y nos ponemos a leer. Hoy no es, a estas horas no es por la noche, es casi la hora de comer, pero es también un buen momento para que nos leas un fragmento, si no te importa, José. Bueno, en efecto es una de las cosas que se pueden hacer para dormir bien, leer, y bien, la aconsejamos y vamos a ver si incitamos a la gente a que lea esta magnífica novela de la que os voy a leer un fragmento. Te escuchamos. Cuando Alonso Urdaneta llegó a las Atarazanas, le indicaron que el herido estaba en su casa, cerca del monasterio de San Pablo del Campo, que era el más antiguo de la ciudad. Tan es así que cuando se construyó, la muralla actual en el cenobio se quedó intramuros. La vivienda a la que acudieron era uno de esos viejos edificios de artesanos, con una estrecha fachada que en el interior tenía el doble de profundidad. Comprendía un taller de carpintero en la planta baja, desde donde se accedía a un piso para vivienda familiar. El inmueble no ocupaba toda la parcela, así dejaba espacio para un huerto en la parte de atrás. Los aguardaban una docena de hombres y mujeres entre sollozos, rostros preocupados y lamentos. Al fondo, sobre una cama teñida de sangre, agonizaba un joven corpulento. ¿Sois el cirujano?, preguntó una mujer morena con los ojos bañados en lágrimas. Así es, señora, pero ¿qué ha sucedido aquí? Mi hijo, es mi hijo, se me muere, mi único hijo. Creía que solo tenía una fractura. Echó una mirada de reproche a Bruno. La medicina que había ingerido Alonso Urdaneta había empezado a hacer su trabajo y el dolor de sus costillas iba remitiendo. Fue a la cama y comprobó para su desdicha que el muchacho agonizaba. No era para menos, tenía un disparo que le había reventado la pierna izquierda. Me temo que no es trabajo para mí. Alonso Urdaneta entendió lo peligroso y poco rentable que podía resultar aquello. Tenéis que salvarlo. Le repito que yo no puedo, mejor busque a otro. No hay tiempo, le pagaré lo que pida. Es que no es cuestión de dinero, señora, de verdad que lo siento. Y se dio media vuelta. ¿No le da vergüenza? Pensaba que los de su gremio eran buena gente y en cambio dejan a un muchacho agonizando, entregándoselo a las garras de la muerte. Los familiares que la acompañaban lo rodearon, muchos de ellos con miradas amenazantes y puños apretados. Yo no tengo la culpa de que esté en ese estado. Eso dígaselo a quien le haya pegado un tiro. Si no lo ayuda, lo pagará bien caro. No habrá agujero en toda Barcelona donde pueda esconderse. Rata inmunda, le advirtió con las venas de su frente a punto de estallarle y los ojos rebosantes de cólera. Ese que yace ahí es mi hijo, mi único hijo. Lo llevé dentro de mí 9 meses. El parto duró casi 12 horas. Perdí tanta sangre que mi marido ya había encargado mi sepultura. Pero yo no pensaba dejar solo a mi pequeño en este mundo. Y tampoco voy a hacerlo ahora. Le repito que ni se imagina de lo que es capaz una madre por salvar a la vida de su hijo. Se lo advierto. 2 hombres lo agarraron de los brazos y otro comenzó a remangarse. Alonso Urdaneta maldijo su error. No había preguntado lo suficiente sobre el paciente antes de acudir. ¿Quieren que lo salve? Pues fuera de aquí, todos, espetó, zafándose de quienes lo apresaban. Haced lo que dice, dijo ella. Deben dejarnos solos a mi ayudante y a mí, demandó, mientras se despojaba de su inconfundible abrigo oscuro. Los demás se irán, pero yo no abandono a mi hijo. Usted también, señora. Si quiere que se salve, necesitamos que no haya nadie. Piense en él, ahora está en nuestras manos. Por favor, saque a toda la gente de aquí. Aunque parecía imposible, la madre claudicó. Más le vale que viva, ya me entiende.
Le dio un beso en la frente al moribundo y se marchó llorando. Estaba a punto de romper su regla de oro, su línea roja de no operar a nadie en estado grave, de no correr el riesgo de que un paciente muriera entre sus manos. El cirujano sabía lo impredecible que era una amputación y ninguna madre estaba preparada para ver cómo seccionaban una parte del hijo que había traído al mundo. Los demás familiares maldecían el tener que irse. Ver una amputación era un espectáculo en toda regla del que luego podías alardear en la taberna y ante los conocidos. Alonso Urdaneta cerró la puerta y echó el pestillo. Se inclinó sobre la herida y el joven había perdido abundante sangre y deliraba. Lo primero, se trataba de evitar que se desangrara. Era uno de los principales riesgos de toda operación. Si el cuerpo humano perdía 30 onzas de sangre, la muerte era segura. Por ello, le realizó un torniquete con una correa a la altura del muslo. Pide que te den una botella de licor lo más fuerte que tengan. Un enemigo peor que las propias heridas eran las infecciones. Ningún médico o cirujano había logrado comprender aún por qué ocurrían o cómo se diseminaban. La realidad era que a menudo las heridas comenzaban a infectarse sin razón aparente y al final los pacientes morían entre terribles fiebres. Él tenía la convicción de que la razón se escondía en el propio ambiente. Por eso intentaba limpiar todo lo que fuera a estar en contacto con el paciente en la medida de lo posible. Tomó la botella y echó una dosis generosa en un vaso. Luego le añadió unas hierbas que llevaba en un pequeño frasco. Aquello adormecería al paciente, calmaría su sufrimiento y hasta aliviaría el dolor que padecía. Se aplicó alcohol en las manos y el resto lo echó en la herida. Luego le puso al herido un mordedor de madera entre los dientes. «Muchacho, esto te va a doler». Debía actuar lo más rápido posible para acortar el periodo de sufrimiento, ya que los pacientes también podían morir víctimas del propio dolor que padecían. Cuando revisó el hueso fracturado por la bala, los gritos se oyeron tan alto que retumbaron las paredes. Tomó el maletín y dispuso sus herramientas sobre una mesa alargada. Por el arsenal casi parecía más un torturador de la Santa Inquisición. Cogió la sierra más grande y ocurrió algo inesperado. Le tembló la mano y comenzó a respirar de manera forzada. Buscó con rapidez en su chaqueta un frasquito con su medicina y se bebió el contenido de un sorbo. Seguía faltándole el aire y su rostro se había tornado enrojecido. Volvió a empuñar la sierra y de nuevo se detuvo. «Don Alonso, ¿os encontráis bien?», preguntó Bruno. «Claro que sí», mintió. Alonso Urdaneta supo entonces que no podría operar y que aquel muchacho iba a morir, porque comenzó a percibir el inconfundible olor de la muerte que impregnó la habitación con su apestoso hedor. El herido estaba medio desvanecido, deliraba y sudaba de manera copiosa, decía palabras sin sentido ni lógica, como si estuviera más lejos que cerca de este mundo terrenal. «No puedo hacerlo, no con mis dolores». «¿Qué estáis diciendo, don Alonso? La herida es profunda», murmuró, «y demasiado alta. Hay que cortar pegado a ella, con buena mano, porque le roza la vena. Si la tocamos, si solo rozamos, morirá desangrado como un cerdo. Tenéis que salvarlo». Volvió a intentarlo, pero al acercar la sierra a la herida, la mano le temblaba. Se detuvo y sintió un dolor intenso en el hombro. Las consecuencias de la paliza que le habían dado se mostraban ahora en su cruda realidad. No iba a ser capaz de aplicar la suficiente fuerza y el olor a muerte era cada vez más insoportable. «Yo lo haré». «¿Cómo dices?», se volvió atónito hacia el muchacho. «Dígame por dónde debo cortar». Bruno habló con una firmeza impropia de su edad. «Eres solo un crío. Este hombre va a fallecer, su madre lo pagará con usted y yo me quedaré solo». «Santa María, estás loco, amputar una pierna es muy complicado, no puedes llegar y meter la sierra así, sin más, no tienes ni idea. Usted diríjame». «No, además el hueso es increíblemente duro». «Yo soy fuerte», insistió Bruno, «puedo hacerlo». Lo peor era que su sobrino tenía razón y si no salvaba al paciente, él mismo no saldría con vida de allí. Alonso Urdaneta
Sabía que en su estado no podía cortar en una zona tan difícil y que aun en plenas facultades era una operación a vida o muerte. Observó al herido y se hallaba ya tan delirante que no sabía ni dónde se encontraba, así que no se iba a percatar de nada. «Que Dios nos coja confesados», murmuró el cirujano. Le dio la sierra a su sobrino y él agarró las piernas. «Corta por aquí, no puedes dudar, la carne es blanda y como la cuchilla es afilada será como si estuvieras cortando un filete. Luego encontrarás el hueso. Es resistente, más de lo que imaginas», le explicó entre sudores. «Deberás aplicar toda tu fuerza. No pienses que es un hombre. Solo cierra con todo el ímpetu que puedas. Cuanto más rápido lo hagas, más opciones tenemos de salvarle la vida. Si dudas, si la sierra se traba, morirá». «De acuerdo». Fue sorprendente el aplomo con que lo dijo. «Me arrepentiré de dejarte hacer eso. Sé que lo haré. Eres como tu padre. Te crees capaz de todo», refunfuñó el cirujano, visiblemente nervioso mientras se rascaba la barba. «Sobre todo, corta en línea recta. Si te tuerces y tocas la vena, dalo por muerto y a nosotros también», insistió Alonso Urdaneta. Miró a su sobrino y en un último destello de lucidez pensó en quitarle la sierra de las manos, en que era injusto depositar en un muchacho toda aquella responsabilidad. No lo hizo. Alonso Urdaneta había estado en el interior de un buque de línea resistiendo los impactos de más de 70 cañones. Había operado a cientos de hombres, decenas habían perecido ante sus ojos. Así que no era un hombre que se asustara con facilidad. Y sin embargo, aquel día sí tenía miedo. Observó de nuevo a su sobrino con la sierra en la mano sobre el herido ensangrentado y vio el brillo de sus pupilas. ¿Cómo era posible que aquel crío no le temblara el pulso ante lo que estaba a punto de hacer? Pero así era. «No vamos a salir de esta», murmuró para sus adentros. Bruno clavó los ojos en el hombre al que estaba a punto de cortarle una pierna, apretó los dientes y actuó con templanza. Fueron unos minutos que se hicieron tan eternos que parecieron toda una vida. El ruido del serrucho rasgando el hueso fue el sonido más horrible que nunca antes había oído Bruno. Y se mezclaba con los lloros y las voces de los familiares que amenazaban con echar la puerta abajo en cualquier momento. Su tío comenzó a rezar y quizá funcionó, porque dejó de percibir el hedor de la muerte por toda la habitación. Bruno cayó extenuado con el último esfuerzo y Alonso Urdaneta se apresuró a coger la pierna y a envolverla en unos trapos. Después tomó 2 frascos de su maletín y los aplicó sobre el corte. Lo vendó con toda prontitud y ató con fuerza el vendaje. Comprobó que el intervenido respiraba de manera adecuada. Le tocó la frente y apenas tenía algo de febrícula. Seguía delirando con la mirada perdida. Alonso Urdaneta respiró aliviado, se arrodilló en el suelo y apoyó la espalda contra la pared. Entonces alzó la mirada. No se había dado cuenta de cómo había reaccionado su sobrino. Bruno se hallaba al otro lado de la habitación con la sierra ensangrentada todavía en las manos. Aquel niño que acaba de amputar una pierna y seguía conservando la misma mirada de confianza en sí mismo. Ni en sus años en la Armada navegando por América, ni en Madrid, ni en todo este tiempo en Barcelona atendiendo a todo tipo de hombres que llegaban al puerto desde los diversos rincones del mundo, el cirujano vasco había visto una mirada igual. «Maldita sea», pensó. Sí la había visto antes. Eran los mismos ojos de su hermano. José, ¿quién es este Alonso del que nos has hablado? Bueno, pues Alonso de Urdaneta es el protagonista de esta novela histórica, ¿no?, que sucede en la Barcelona de finales del siglo XVIII, en la que un chavalín, Bruno Urdaneta, que con 12 años, llega a la ciudad para trabajar como ayudante, como aprendiz de su tío Alonso. Alonso, en efecto, es su tío. Bruno es hijo de un hermano suyo con el que no tiene ninguna relación, ¿no?
no acepta, Alonso de Urdaneta no acepta en un primer momento a su sobrino, pero él, a base de tesón, de dormir fuera, de dormir en la calle, de llevarle comida, de ayudar a su tío en un trance de taberna, acaba convenciendo a su tío de que le acoja en casa y que le enseñe los conocimientos que tiene de cirugía. Y bien, acabamos de ver el primer episodio en el que Bruno, todavía un niño de 12 años, se enfrenta y ayuda a su tío Alonso a intervenir a un paciente al que tiene que amputar una pierna, ¿no? Bueno, esta historia nos transporta, como te digo, a finales del siglo XVIII en Barcelona. Es un periodo que está marcado en la época por profundísimos cambios sociales, políticos, por profundos cambios científicos también. Y el autor de esta novela, Luis Zueco, la novela, por cierto, que no lo hemos dicho, se titula El cirujano de almas. Bueno, pues entrelaza esta historia con el ambiente histórico de la época, con un rigor impecable, ¿no? Y nos presenta la historia de este chaval, de Bruno Urdaneta, que es un joven vasco que como te digo, ha llegado a Barcelona en busca de su tío, porque se ha quedado sin nadie en el mundo. Y bueno, pronto el tío, Alonso Urdaneta, va a descubrir que su sobrino tiene un talento innato para la medicina, y esto le va a llevar a Bruno a recorrer un camino lleno de retos, de aprendizajes y de descubrimientos en una época convulsa. Al final, Bruno acaba cursando estudios de medicina en el prestigioso Colegio de Cirugía de San Carlos de Madrid, porque en aquella época no había estudios de medicina. Al igual que si uno quería ser fontanero, pelaire, cualquier oficio, ojalatero, tenía que entrar a trabajar en un gremio y el maestro se ocupaba de enseñarle el oficio. Igual era la cirugía, no existían por lo general estudios científicos que avalaran el conocimiento, sino que entrabas a servir al servicio de un maestro y este te enseñaba sus técnicas, ¿no? Dependía de tu intuición, de lo que tú pudieras observar y aprender, y de lo que el maestro pudiera transmitirte, lo buen cirujano que fueras. Ahí se explica la alta mortalidad que existía en aquella época, ¿no? Bueno, el caso es que este es el telón de fondo de esta historia que nos traslada a España, esto a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y nos va a contar la historia de los Urdaneta, una familia vasca, ¿no? Y que, bueno, pues, cómo se va a desarrollar, sobre todo la vida de Bruno, que va a sufrir avatares. No solo va a pasar a Barcelona, va a estar en Cádiz también durante la Guerra de la Independencia, donde aquello se ha transformado en un inmenso campo de batalla, y en fin, y donde la muerte acecha y él va a convertirse en un médico afamado y excelente, ¿no? Todo esto está narrado con maestría pues por este hombre que es un gran maestro de la novela histórica, que es Luis Zueco. En fin, yo os aconsejo que viváis esta epopeya de Bruno Urdaneta y que caminéis con él en aquel ambiente de la España de finales del XVIII y principios del XIX. Estoy seguro que las tramas que se plantean van a captar vuestra atención y que, bueno, es una lectura ideal para quienes disfrutan de historias que te educan a la vez que te entretienen, ¿no? Y además se puede entender cómo Luis Zueco se ha convertido en uno de los grandes narradores del género de la novela histórica en España, ¿no? O sea, es una obra que no solo celebra el pasado, sino que invita a reflexionar sobre el poder de la perseverancia y la pasión por el conocimiento, que al fin y al cabo mueve el mundo. Pues El cirujano de almas, de Luis C. Zueco,
la recomendación esta semana desde la biblioteca. José, muchísimas gracias como siempre, que tengas una feliz semana. Pues nada, vamos a buscar la segunda parte del jueves y a buscar el viernes también. Un abrazo. Y el fin de semana, que es lo que nos alimenta. Sí, muchas gracias. Gracias, Miguel. Y ahora